Check this out. Balón tan largo no nos sirve, hermano. Eider Arboleda es un docente con especialidad en deporte, el cual está aspirando a momentos en base a unas necesidades que se ven en el campo educativo, en el campo deportivo. De ahí surge esta propuesta, porque pues para nadie es un secreto que el apoyo para el deporte aquí es nulo. Y a nivel educativo, pues uno en los colegios en estos momentos no encuentra, incluso en básica primaria no se ven los procesos de formación, porque los docentes de educación física los nombran en el bachillerato, cuando debiera ser todo lo contrario, desde las bases, que es primaria. Yo soy egresado del Pascual de Andagoya, hice la profesionalización nacional del deporte, he tenido preparación a nivel de administración y legislación deportiva, también en atención prehospitalaria, tuve oportunidad de trabajar con Cruz Roja 5 años y ahí he hecho como mi labor social. El principal propósito es pues hablar porque se invierta en el campo deportivo, se construyan escenarios, se organicen los pocos que hay, tanto en la zona urbana como la rural, que a raíz de la falta de escenarios se pierden muchos talentos. Si ustedes miran para el fútbol profesional ahora en estos momentos no hay casi jugadores de Buenaventura, porque no hay quien vele por esa parte, ¿no? Y en el campo educativo, pues yo soy docente del sector privado, pues también preocupante, porque los docentes del sector privado son vulnerados sus derechos, no tienen un pago justo, no tienen prestaciones, no tienen nada, e incluso les pagan cuando les da la gana y lo que les da la gana. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. Hemos venido de atrás trabajando prácticamente él solo con lo poquito que aportan los niños, muy bien. Tiene amor por el deporte, porque lo que aportamos pues es muy poco y él de todas maneras ahí está, sacando a los niños adelante, estando siempre en todos los entrenamientos, nunca nos queda mal, ya toda hora impulsando a los niños con el deporte. Me ha parecido muy bueno porque es para uno entretenerse, para no estar por ahí como una persona vaga, para entretenerse, muy bueno. ¿Hay alguien en el consejo que pueda velar por esos docentes que pasan tanto trabajo, por los deportistas, que los deportistas de Buenaventura tengan unas garantías, aunque sean mínimas, pues, o lo que en realidad se merecen? La capacitación me ha parecido bastante importante porque pues nos ha ayudado a progresar mucho y nos ha enseñado muchas cosas. No, pues domine el balón, a un solo toque, no amarrar tanto el balón y muchas cosas. Pues por la parte deportiva, porque veo que si él con la escuela ha hecho esto, que ha apoyado a los niños, los ha sacado adelante desde el consejo, me imagino que va a apoyar todo el deporte en Buenaventura.
toda la gente a que voten por el profe Eider, ya que él ama el deporte, ama a los niños. Entonces necesitamos personas así, personas que amen el deporte y amen los niños. Yo hago parte de la gente que sirve, ¿y usted?